Nos hemos puesto a pensar en las fuerzas, a veces invisibles, que le dieron forma al mundo en que vivimos hoy. No hablo de lo que pasó la semana pasada, sino de los grandes movimientos históricos que trazaron nuestras fronteras, que construyeron nuestra economía y que hasta definieron nuestras ideas. En este análisis vamos a armar ese gran rompecabezas. ¿Cómo se construyó el mundo moderno? Y la pregunta, en el fondo, es personal, porque el celular que tenemos en la mano, las noticias que leemos, incluso los derechos que a veces damos por sentados, bueno, nada de eso apareció de la nada. Todo es el resultado de un largo proceso, de piezas que se fueron uniendo a lo largo del tiempo y que, aunque parezcan lejanas, siguen definiendo nuestro día a día. Y si buscamos el punto de partida de nuestra era, los historiadores suelen coincidir en un momento clave. Un momento en que dos terremotos sacudieron los cimientos del viejo mundo casi al mismo tiempo. A esto se le conoce como la revolución dual. Aquí tenemos la primera pieza clave de nuestro rompecabezas, la era de las revoluciones. Y fíjense, no fue solo una, sino dos, que ocurrieron en paralelo y se alimentaron la una a la otra. Una transformó la economía para siempre y la otra, nuestra forma de entender el poder. A ver, por un lado tenemos la revolución industrial. Pensemos en ella como el motor. Fue una explosión de tecnología, de fábricas, de ciudades que crecían sin parar y del nacimiento de nuevas clases sociales, como la burguesía. Cambió radicalmente cómo se producían las cosas. Y al mismo tiempo, inspirada en Francia, tuvimos la revolución política. Esta fue la idea. Introdujo conceptos que hoy nos parecen normales, pero que en su momento eran radicales. La nación, el ciudadano con derechos, la libertad, la democracia. Una cambió el mundo material. La otra, el mundo de las ideas. Pero claro, estas ideas y estos cambios no se iban a quedar quietos en Europa, para nada. Sus ondas de choque cruzaron todo el océano Atlántico. Y esa mezcla de caos político en Europa con las nuevas ideas de libertad, bueno, eso creó la tormenta perfecta, sobre todo para las colonias españolas y portuguesas en América. La conexión es súper directa. Miren, Napoleón invade España y de repente el poder del rey se desvanece. En América, las élites locales ven su oportunidad y dicen, un momento, si no hay rey, el poder vuelve a nosotros. Esto desató una reacción en cadena. Se formaron gobiernos propios, ejércitos y, lo más importante, nuevas naciones con sus propios símbolos. El resultado es que para 1825, el mapa de América había cambiado por completo. Uno pensaría que después de tanta independencia el mundo encontraría algo de paz, ¿no? Pues fue todo lo contrario. El nacimiento de tantas naciones nuevas y la competencia industrial desataron una lucha por el poder a una escala nunca antes vista. Entramos en una era definida por el conflicto global. Esta línea de tiempo parece un efecto dominó, ¿verdad? Todo arranca a finales del siglo XIX con esa carrera loca por colonizar África y Asia, lo que lleva directamente a las tensiones de la Primera Guerra Mundial. La destrucción de esa guerra, sumada a la terrible crisis económica de la Gran Depresión, preparó el terreno para ideologías extremas y la Segunda Guerra Mundial. Y de las cenizas de ese conflicto, el mundo se partió en dos, la Guerra Fría, un enfrentamiento que lo definió todo durante casi 50 años. Y con el fin de la Guerra Fría entramos en una etapa completamente nueva. Las reglas del juego dejaron de ser principalmente militares o ideológicas y pasaron a ser sobre todo económicas. A este nuevo sistema lo llamamos globalización y está impulsado por una forma de capital muy particular. El concepto clave aquí es este: el capital transnacional. No hay que pensar en él como dinero de un país o de otro, sino más bien como un gigantesco océano de capital global. Es una fusión de inversiones de todas partes que fluye por el planeta a la velocidad de un clic, sin lealtad a ninguna bandera, siempre en busca del mayor beneficio posible. Para que nos hagamos una idea del poder de este capital, miren esta cifra. Solamente 497 personas en todo el mundo poseen una riqueza que suma aproximadamente 3.5 billones de dólares. Es una cantidad que de verdad cuesta trabajo imaginar. Pero esa es solo una cara de la moneda. Ahora vamos a ver la otra. La deuda externa de los 128 países más pobres del mundo es de 3.7 billones de dólares. La comparación es como poco impactante. La riqueza de un grupo muy pequeño de personas es casi igual a la deuda de muchísimos países juntos. Esto nos da una foto muy clara de la concentración económica en la era global. Ok, ¿y cómo se crearon las condiciones para esto? Bueno, a través de un conjunto de políticas, una especie de manual de instrucciones que se aplicó en gran parte del mundo desde los años 80. La receta era bastante clara.
bajar las barreras comerciales, vender empresas públicas, quitar controles del Estado y, en resumen, abrir de par en par las puertas de las economías nacionales a ese capital transnacional del que hablábamos. Y aquí hay algo clave que entender. Esta enorme concentración de la riqueza, desde la perspectiva del sistema, no se ve como un fallo. Al contrario, se presenta como una consecuencia lógica de su propio desarrollo. Es, por así decirlo, el resultado esperado del capitalismo en su fase más globalizada. Entonces, frente a estas fuerzas económicas y políticas que son tan gigantescas, es inevitable preguntarse, ¿qué papel jugamos como individuos en todo esto? ¿Somos simplemente fichas en un tablero enorme? Bueno, aquí es donde la historia da un giro interesante. Porque, ¿se acuerdan de la otra revolución? ¿La de la idea? Esa revolución política no solo creó naciones, sino que también consagró una figura nueva y con mucho poder, el ciudadano con derechos. Y esa idea nos dejó un verdadero kit de herramientas para la ciudadanía. Y no son solo conceptos abstractos, son mecanismos súper concretos para defendernos. El poder de votar para elegir a quienes nos gobiernan, leyes que protegen nuestra libertad física, el derecho a controlar nuestra información personal en esta era digital y un escudo legal para protegernos de abusos de poder. Son herramientas diseñadas justamente para equilibrar la balanza. Y así cerramos este recorrido, con una pregunta que queda abierta. En este gran tablero global definido por capitales sin fronteras y un siglo de conflictos, ¿qué rol juega la ciudadanía? ¿Cuál es el verdadero alcance del poder que tiene una sola persona armada con sus derechos? La historia, como vemos, nos da las herramientas. Usarlas es parte de la historia que aún se está escribiendo.